Código Civil de Guatemala. Capítulo 3. De la copropiedad. Párrafo 1. Disposiciones generales. Artículo 485. ¿Cuándo hay copropiedad? Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Artículo 486. Cuotas de los partícipes. Las cuotas de los partícipes se presumen iguales. El concurso de los comuneros, tanto de los beneficios como en las cargas de la comunidad, será proporcional a sus respectivas cuotas. Artículo 487. Uso de la cosa común. Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los copropietarios usarlas según su derecho. Artículo 488. Obligaciones de los comuneros. Cada partícipe debe contribuir a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común, salvo la facultad de liberarse de esta obligación con la renuncia de la parte que le corresponde en el dominio. Artículo 489. Innovaciones. Ninguno de los dueños podrá, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones que modifiquen la cosa común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos, a no ser que fueran aprobadas por la mayoría de los copropietarios que represente, por lo menos, las 2/3 partes del valor total de la misma. Artículo 490. Administración. Para la administración del bien común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes, que represente por lo menos las 2/3 partes del valor total de la cosa. Artículo 491. Derecho de cada codueño. Todo codueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla o gravarla, y aún ceder únicamente su aprovechamiento, salvo si se tratare de derecho personal. Pero el efecto de la enajenación o gravamen con relación a los codueños estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad. Los codueños gozan del derecho de tanteo, que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. Artículo 492. Derecho de pedir la división. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley. Acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieren venderlas. Artículo 493. Pacto de indivisión. Será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado, que no exceda de 3 años, plazo que podrá prorrogarse por nueva convención. La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes consecuencias, puede ordenar la división de una cosa común aún antes del tiempo convenido. Artículo 494. Improcedencia de la división. Los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común cuando de hacerla resulte inservible para el uso a que se destina. En este caso, si los codueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, se procederá a su venta y se repartirá su precio. Artículo 495. Deudas contraídas por un partícipe y por los comuneros. A las deudas contraídas en pro de la comunidad y durante ella, no está obligado sino el condominio que las contrajo, quien tendrá acción contra los otros para reembolso de lo que hubiere pagado. Si la deuda hubiere sido contraída por los comuneros colectivamente, sin expresión de cuotas y sin haberse estipulado solidaridad, están obligados al acreedor por partes iguales, salvo el derecho de cada uno contra los otros,
para que se le abone lo que haya pagado de más respecto a la cuota que le corresponde. Artículo 496. Derecho de pedir el acotamiento de tierras. Cada uno de los comuneros en una tierra podrá pedir que se acote una parte proporcional a su cuota para explotarla con labores agrícolas. Si los demás comuneros se negaren a concedérsela, podrá acudir al juez local para que resuelva. Otorgada la parcela, los gastos y los frutos de ella pertenecerán exclusivamente al comunero que la haya obtenido. Artículo 497. Sanciones por distracción de fondos. Cada comunero debe a la comunidad lo que saca indebidamente de ella, incluidos los intereses legales del dinero común que haya empleado en sus propias atenciones, y responderá también de cualquier daño que haya causado en el bien común. Artículo 498. Derecho de tanteo. Si se hubiere de poner en explotación todo o parte de la cosa común, cualquiera de los comuneros tendrá derecho preferente a obtenerla en igualdad de condiciones del que ofrezca la mejor propuesta. Si pidieren al arriendo 2 o más comuneros y no lograren ponerse de acuerdo, se hará la adjudicación a todos ellos en proporción a sus respectivas cuotas en el condominio. Artículo 499. Derechos de los acreedores. Los acreedores de uno o más codueños tienen derecho para hacer embargar y vender la porción correspondiente a sus deudores, pero sin dividir por ello la cosa común. Artículo 500. Aplicabilidad de las reglas de la participación de la herencia. Serán aplicables a la división entre los partícipes en la comunidad las reglas concernientes a la partición de la herencia. Los comuneros quedan recíprocamente obligados al saneamiento en proporción a la parte de cada uno. Artículo 501. Acreedores o cesionarios en la partición. Los acreedores o cesionarios de los partícipes podrán concurrir a la división de la cosa común y ponerse a que se verifique sin su concurso, pero no podrán impugnar la división consumada, excepto en el caso de fraude o en el de haberse verificado sin su concurso. Artículo 502. No hay perjuicio de tercero. La división de la cosa común no perjudicará a tercero que hubiere inscrito su derecho antes de la partición. Artículo 503. Cesa la copropiedad. La copropiedad cesa por la división de la cosa común, por su pérdida, destrucción o enajenación, y por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. Artículo 504. Comunidad de tierras. Las formas de comunidad de tierras entre campesinos serán reguladas por las leyes agrarias. Párrafo 2. Copropiedad en la medianería de inmuebles. Artículo 505. Medianería. Hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de límite y separación a dos propiedades contiguas, y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se presume: 1. En las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación. 2. En las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo. Y 3. En las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. Artículo 506. Signo contrario a la medianería. Hay signo contrario a la medianería. 1. Cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios. 2. Cuando conocidamente toda la pared, vallado o seto están construidos sobre el terreno de una de las fincas y no por mitad entre uno y otro de las dos contiguas. 3. Cuando la pared soporta las cargas de carreras, pisos y armaduras de una de las posesiones y no de la contigua. 4. Cuando la pared divisoria entre patios, jardines y otras heredades están construidas de modo que la albardilla cae hacia una sola de las propiedades. 5. Cuando la pared divisoria
construida de mampostería, presenta piedras llamadas pasaderas, que de distancia en distancia salen de la superficie solo por un lado de la pared y no por el otro. 6. Cuando la pared fuere divisoria entre un edificio del cual forma parte, y un jardín, campo, corral o sitio sin edificio. 7. Cuando una heredad se halle cerrada o defendida por vallado, cerca o setos vivos y las contiguas no lo estén. 8. Cuando la cerca que cierra completamente una heredad es de distinta especie de la que tiene la vecina en sus lados contiguos a la primera. Y 9. Cuando en las cercas de alambre de cualquier clase, el alambre esté clavado en los postes o setos vivos que lo sostienen, solamente del lado de una heredad y no del lado de la heredad contigua. Artículo 507. Presunción en contra de la medianería. En general, se presume que en los casos señalados en el artículo anterior, la propiedad de las paredes, cercas, vallados o setos pertenece exclusivamente al dueño de la finca o heredad que tiene a su favor aquellos signos exteriores. Artículo 508. Árboles medianeros. Los árboles que crecen en el seto medianero se reputan comunes y cada uno de los propietarios tiene derecho a pedir que sean cortados, probando que de algún modo le dañan. Pero si sirven de lindero o forman parte de una cerca, no deben cortarse ni sustituirse, sino de común acuerdo. Artículo 509. Presunción en cuanto a zanjas. Las zanjas o acequias abiertas entre las heredades se presumen también medianeras, si no hay título o signo que demuestre lo contrario. Artículo 510. Presunción en cuanto a la tierra sacada de la zanja. Hay signo contrario a la medianería cuando la tierra obrosa sacada de la zanja o acequia para abrirla o limpiarla se halla solo de un lado. En este caso, se presume que la propiedad de la zanja o acequia es exclusivamente del dueño de la heredad que tiene a su favor este signo exterior. Artículo 511. Cesa la presunción anterior. La presunción que se establece en el artículo anterior cesa cuando la inclinación del terreno obliga a echar la tierra de un solo lado. Artículo 512. Obligación de los codueños. Los dueños de los predios están obligados a cuidar de que no se deterioren la pared, cerca, zanja o seto medianeros, y si por hecho propio o de alguno de sus dependientes o animales se deterioren, deben reponerlos, pagando los daños y perjuicios que se hubieren causado. Artículo 513. Reparación y mantenimiento de construcciones medianeras. La reparación y construcción de las paredes medianeras y el mantenimiento de los vallados, cercas, setos vivos, zanjas y acequias, también medianeros, se costearán proporcionalmente por todos los dueños que tengan a su favor esa medianería. Artículo 514. Renuncia de la medianería. El propietario de un edificio que se apoya en una pared medianera puede, al derribarlo, renunciar o no a la medianería. En el primer caso, será de su cuenta todos los gastos necesarios para evitar o reparar los daños que causen la demolición. En el segundo, además de esta obligación, queda sujeto a las que imponen los artículos 512 y 513. Artículo 515. Contrato para adquirir la medianería. El propietario de una finca contigua a una pared divisoria no medianera solo puede darle este carácter en todo o en parte por contrato con el dueño de ella. Artículo 516. Derecho de alzar la pared medianera. Todo propietario puede alzar la pared medianera haciéndolo a sus expensas e indemnizando de los perjuicios que se ocasionen por la obra, aunque sean temporales. Artículo 517. Limitación de la medianería. Mientras el dueño de la pared divisoria tenga a su favor una servidumbre de luz o de vista, el dueño del predio vecino solo podrá adquirir la medianería hasta la altura de la parte inferior de las ventanas
o huecos que constituyen el signo exterior de la servidumbre. Artículo 518. Obras a cargo del dueño que haya alzado la pared. Serán igualmente de cuenta del dueño de la pared todas las obras de conservación en la parte que éste haya aumentado de altura o de espesor, y las que en la parte medianera sean necesarias, siempre que el deterioro provenga de la mayor altura o espesor que se haya dado a la pared. Artículo 519. Obligación de reconstruir la pared. Si la pared medianera no puede resistir la mayor elevación, el propietario que quiera levantarla tendrá la obligación de reconstruirla a su costo, y si fuere necesario, darle mayor espesor, deberá darlo de su suelo. Artículo 520. Medianería hasta la altura común. En los casos señalados por los artículos 516, 517 y 519, la pared continuará medianera hasta la altura en que lo era anteriormente, aun cuando haya sido construida de nuevo a expensas de uno solo de los medianeros, y desde el punto donde comenzó la mayor altura, es propia exclusivamente del que la construyó. Artículo 521. Adquisición de la medianería en la parte elevada. Los demás propietarios que no hayan contribuido a dar más elevación o espesor a la pared medianera podrán, sin embargo, adquirir en la parte nuevamente elevada los derechos de la medianería, pagando proporcionalmente el valor de la obra y la mitad del valor del terreno sobre que se hubiere dado mayor espesor. Artículo 522. Uso de la pared medianera. Cada propietario de una pared medianera podrá usar de ella en proporción al derecho que tenga en la mancomunidad. Podrá, por tanto, edificar apoyando su obra en la pared medianera o introduciendo vigas hasta la mitad de su espesor, pero sin impedir el respectivo uso común de los demás medianeros. Para usar el medianero de este derecho, ha de dar aviso previo a los demás interesados en la medianería, y si alguno se opusiere, se fijarán por peritos las condiciones necesarias para que la nueva obra no perjudique los derechos de aquellos. Artículo 523. No se puede abrir ventana en pared medianera. Ningún propietario puede, sin consentimiento del otro, abrir ventanas ni hueco alguno en pared medianera. Artículo 524. Ventanas en pared no medianera. El dueño de una pared no medianera contigua a finca ajena puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir las luces a una altura tal que la parte inferior de la ventana diste del suelo de la vivienda a que da luz, 3 metros a lo menos, en todo caso con reja de hierro remetida en la pared, y con red de alambre cuyas mallas tengan 3 centímetros a lo más. Artículo 525. Derecho del vecino. Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo anterior, el dueño de la finca o propiedad contigua a la pared en que estuviesen abiertas ventanas o huecos, podrá construir pared contigua a ella, o si se adquiere la medianería, apoyarse en la misma pared medianera, aunque de uno u otro modo cubra los huecos o ventanas. Artículo 526. Ventanas de vista de costado u oblicuas. No se puede tener ventanas para asomarse o balcones ni otros semejantes voladizos sobre la propiedad del vecino, prolongándolos más allá del límite que separa las heredades. Tampoco puede tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay 6 decímetros de distancia. La distancia se mide desde la línea de separación de las dos propiedades. Artículo 527. Ventanas de vista directa. No pueden abrirse ventanas o balcones que den vista a las habitaciones, patios o corrales del predio vecino, a menos que medie una distancia de 3 metros. La distancia se medirá entre el plano vertical de la línea más saliente de la ventana o balcón
y el plano vertical de la línea divisoria de los dos predios en el punto en que dichas líneas se estrechan más si no son paralelas. Párrafo 3. De la propiedad horizontal. Artículo 528. Propiedad singular en edificios de varios pisos, departamentos y habitaciones. Los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta, susceptibles de aprovechamiento independiente, pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. Artículo 529. ¿Cómo se origina la propiedad horizontal? El régimen de propiedad horizontalmente dividida puede originarse: a. Cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a este régimen para efectuar cualquier negocio jurídico con todos o parte de sus diferentes pisos, una vez que se hayan inscrito en el registro de la propiedad como fincas independientes. B. Cuando una o varias personas construyan un edificio con el mismo propósito. Y C. Cuando en disposición de última voluntad se instituya a los herederos o a algunos de ellos como legatarios de pisos de un mismo edificio susceptible de propiedad horizontal. Artículo 530. El inmueble debe estar libre de gravámenes. Todo inmueble, para que pueda organizarse en el régimen de propiedad horizontal, debe encontrarse libre de gravámenes, limitaciones, anotaciones o reclamaciones de cualquiera naturaleza. En caso contrario, deben prestar su consentimiento expreso las personas a cuyo favor aparecieren inscritos tales gravámenes, limitaciones o reclamaciones. Artículo 531. Debe constituirse por escritura pública. El régimen de la propiedad horizontal se debe constituir por escritura pública, que ha de inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. La escritura constitutiva debe contener los siguientes requisitos. 1. Declaración del propietario o propietarios de someter a este régimen el inmueble de su propiedad. 2. Situación, medidas y colindancias del terreno, así como una descripción total del edificio y mención de sus servicios de agua, electricidad y cualquiera otros de que se goce. 3. Descripción de cada piso con los datos que sean necesarios para su identificación. 4. El valor del inmueble y el de cada piso. 5. Descripción de los elementos y partes comunes del edificio y de los elementos y partes comunes limitados a las unidades independientes. Y 6. Cualquier otro dato que consideren conveniente los otorgantes. Artículo 532. Piso, departamento, habitación. Se entiende por piso el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal, en un edificio de varias plantas. Por departamento, la construcción que ocupa parte de un piso, y por habitación, el espacio constituido por un solo aposento. Artículo 533. Propiedad singular y condominio. Cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos y partes comunes del edificio total. Son elementos comunes, además del terreno, las cosas necesarias para la seguridad, conservación y servicios generales para el uso y goce de todo el inmueble y de cada planta. Artículo 534. Indivisión forzosa. Los elementos y partes comunes se han de mantener en división forzosa mientras dure el régimen de propiedad horizontal, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Artículo 535. Facultades del propietario. Cada piso, departamento o habitación puede transmitirse o gravarse con independencia del edificio total de que forma parte. El propietario tiene derecho de usar, gozar y disponer de él con las limitaciones que establecen las leyes, escritura constitutiva del régimen y reglamento de copropiedad y administración. Artículo 536. Prohibiciones.
Cada propietario de piso, departamento o habitación debe abstenerse de destinar su propiedad a usos contrarios a la moral y buenas costumbres, hacerla servir a otros objetos que los convenidos en la escritura constitutiva, efectuar actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios u ocupantes o realizar hechos que comprometan la seguridad, solidez y salubridad del edificio, así como incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados. Artículo 537. Acción contra el propietario que viole las prohibiciones. Si el dueño de un piso, departamento o habitación faltare en forma grave a las obligaciones que determina el artículo anterior, los propietarios pueden acudir al juez para que, comprobados los hechos, declare la exclusión del demandado del goce personal de la unidad y responda de los daños y perjuicios causados a los dueños u ocupantes de los demás departamentos. Artículo 538. Infracciones cometidas por inquilinos. Las infracciones a que se refieren los artículos anteriores, cometidas por inquilinos u ocupantes, son causales para el desahucio y la acción puede ejercitarla el administrador como representante legal de los propietarios. Artículo 539. Prohibición a los dueños del primero y último pisos. El propietario del último piso, departamento o habitación situados en la planta más alta no podrá elevar el nivel de dicha planta sin el consentimiento unánime de los demás propietarios y la autorización municipal respectiva. Sin cumplir estos mismos requisitos, el propietario de la planta baja o del subsuelo o de departamento o habitación situados en los mismos no podrá hacer sótanos o excavaciones de ninguna especie. Artículo 540. Mejoras comunes. Las reformas a todo el edificio destinadas al mejoramiento del mismo o al uso más cómodo de los elementos comunes, así como las modificaciones que altere su estructura, deben ser acordadas por todos los propietarios y cuando afecten especialmente alguna planta, el consentimiento de su propietario es indispensable. Artículo 541. Obras urgentes. Cuando el edificio o sus elementos comunes requieran obras urgentes o necesarias de reparación para su seguridad o conservación, cualquier propietario de piso en ausencia del administrador puede hacerlas a sus expensas y tiene derecho a repetir contra los demás para el pago proporcional de los gastos hechos mediante la presentación de los comprobantes respectivos. Artículo 542. Autorización de obras urgentes. La estimación de la urgencia o necesidad de las obras y su importe corresponde a la mayoría de los propietarios o, en su defecto, al juez competente, cuando lo solicite cualquiera de ellos si no hubiere acuerdo. Artículo 543. Mejoras en cada piso. Cada propietario puede hacer toda clase de obras y reparaciones en su piso, siempre que no dañe la estructura o partes esenciales del edificio, perjudicando su seguridad, solidez o salubridad. Artículo 544. Oposición a las mejoras. En caso de que cualquier interesado considere que las obras o reparaciones perjudican el edificio o limitan el libre uso y goce a otras unidades del mismo, puede acudir al juez ejercitando las acciones procedentes. Artículo 545. Gastos comunes. Cada propietario debe contribuir a los gastos comunes de administración, mantenimiento, reparación, pago de servicios generales y primas de seguros sobre el edificio total, así como al pago de los impuestos que a éste correspondan, sin perjuicio de cubrir por su cuenta los impuestos de su propiedad particular. Artículo 546. Adeudos al enajenarse el piso. La obligación de los propietarios de pagar los gastos comunes se transmite al causahabiente, siendo éste responsable solidariamente con el enajenante para los adeudos pendientes ocurridos antes de la enajenación. Artículo 547. Administración del edificio. Los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal deben ser administrados por la persona que designe la mayoría de propietarios.
el administrador ejercerá su cargo con sujeción a las disposiciones que debe contener el Reglamento de Copropiedad y Administración. Artículo 548. Facultades del administrador. El administrador es el representante legal de los propietarios en todos los asuntos judiciales o extrajudiciales comunes relacionados con el edificio, sea que se promuevan a nombre o en contra de ellos. Artículo 549. El administrador tendrá las facultades generales que la ley otorga a todo mandatario y las que requieran cláusulas especiales que se le confieran por el Reglamento de Copropiedad y Administración o en disposición tomada por los propietarios con el voto favorable de la mayoría. Artículo 550. Los asuntos de interés común que no se encuentren comprendidos dentro de las facultades conferidas del administrador, así como aquellos que correspondan a éste, pero que los propietarios estimen conveniente conocer personalmente, deben ser resueltos por la mayoría de los mismos propietarios. Artículo 551. Informe y rendición de cuentas. La Asamblea de Propietarios debe anualmente conocer del informe del administrador y de la cuenta que éste debe rendir. Aprobará el presupuesto de gastos para el año siguiente y determinará la forma en que deben allegarse los fondos necesarios para cubrirlo. Las disposiciones legalmente adoptadas por la Asamblea obligan a todos los propietarios. Artículo 552. Seguros comunes. El edificio total debe ser asegurado contra los riesgos que pueda sufrir, determinados en escritura constitutiva, sin perjuicio de los seguros particulares a que igualmente estén obligados los titulares o que acuerde la mayoría de propietarios. Artículo 553. Destino de la indemnización. En caso de siniestro que destruya el edificio, la indemnización del seguro se entregará al administrador, previo afianzamiento de su responsabilidad, para que pague en primer lugar los gravámenes si los hubiere, y enseguida la reparación o reconstrucción del edificio. Artículo 554. Si la indemnización no alcanzare a cubrir los gastos de reconstrucción, el costo adicional se debe satisfacer por los titulares perjudicados por el siniestro, en proporción al valor de su propiedad, salvo lo que dispongan en cada caso los propietarios afectados. Artículo 555. Extinción del régimen. El régimen de propiedad horizontal puede extinguirse por resolución expresa de los dueños de unidades singulares del edificio, tomada con el voto de las 2/3 partes del total de propietarios. Sin embargo, la minoría inconforme con esta determinación puede adquirir las unidades singulares de los que hayan votado por la extinción del régimen o a efecto de mantenerlo. Artículo 556. La extinción no puede otorgarse sino en el caso de que todas las unidades singulares del inmueble se encuentren libres de gravamen y anotación, o en caso contrario, que los interesados presten su consentimiento. Artículo 557. Los propietarios de unidades singulares del edificio, al extinguirse el régimen, quedan como dueños en común del terreno, de la construcción o de los materiales aprovechables según el caso. Artículo 558. La cancelación del régimen de propiedad horizontal de un inmueble deben hacerla constar los propietarios en escritura pública que debe inscribirse en el registro de la propiedad. Las fincas filiales se refundirán en la finca matriz, en la cual se harán las inscripciones respectivas a favor de los comuneros y los gravámenes y anotaciones que pesaren sobre las fincas canceladas en su caso. Artículo 559. Reglamento de copropiedad y administración. Para la regulación de las recíprocas relaciones de vecindad y condominio, así como lo referente a la administración y atención de los servicios comunes, deberán los otorgantes del régimen aprobar e incluir en la escritura constitutiva el reglamento de copropiedad y administración y determinar en él las formas de mayoría para los casos de aprobación de los actos
y negocios que requiera el voto de los propietarios. El reglamento puede ser modificado en la misma forma y a sus disposiciones deben sujetarse los nuevos adquirientes, inquilinos y ocupantes.